Bueno, mi nombre es Fabián Pereira, director del Museo de Arte Molina Rosa de la localidad de Pampayasta Sud, provincia de Córdoba. Estamos ubicados a 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital y en este momento estamos en el Museo de Arte Provincial de La Pampa presentando un proyecto que se llama Adentro Afuera, que tiene que ver con la itinerancia de la obra de Armando Molina Rosa. El proyecto Adentro Afuera tiene varias aristas. Entre sus objetivos está el llevar la exposición a espacios, por ejemplo, a pequeñas comunidades en donde es la primera vez que hay una exposición de arte o es la primera vez en donde hay accesibilidad a una obra de arte. Entonces nos centramos, ese es uno de los objetivos, ¿no? Nos centramos allí en la mirada del espectador ante la obra, del espectador no acostumbrado a visitar exposiciones de arte, y también para cuestionarnos y para indagar acerca de la circulación del arte en nuestro país. La circulación del arte en nuestro país se concentra en pequeños círculos y en las grandes urbes. Es decir, cada ciudad que tiene un museo, que tiene una escuela de bellas artes, tiene su propio círculo y generalmente no se conecta con los de otras ciudades. Por ejemplo, en nuestro caso, el Círculo de Arte de Córdoba, capital, por allí no conecta con las demás ciudades que hay en la provincia y mucho menos con el resto del país. Esto hace que la circulación del arte sea una utopía en nuestro país. Solo nos llega a veces alguna exposición de Buenos Aires, por alguna iniciativa de algún museo o de alguna fundación que decida traer alguna exposición al interior del país, pero la circulación en sí, el ida y vuelta entre diferentes ciudades y diferentes comunidades sigue siendo una utopía. Entonces este proyecto lo que intenta de alguna manera marcar es esa necesidad de que el arte circule. Nosotros hoy estamos en el Museo de Arte de La Pampa. Hoy tuve la oportunidad de conocer parte de la colección de este museo, que la verdad es tremenda, es increíble, y me pregunto por qué no lo podemos conocer, por qué no podemos llevarlo a diferentes puntos del país, porque solo si conocemos La Pampa quizás tengamos oportunidad, si hay una exposición, de acercarnos a esas obras. De otra manera es como que siguen perteneciendo a los depósitos de nuestros museos. Entonces creo que poder trabajar en estas conexiones con otras también instituciones, en este caso el proyecto Adentro Afuera va mutando y se transforma en un diálogo directo con otro museo que también difunde arte. Obviamente que esperamos que esto se transforme en un ida y vuelta. ¿Qué significa eso? Que nosotros también podamos en algún momento tener en nuestra zona, en la provincia de Córdoba, una exposición o algún proyecto expositivo que tenga que ver con los artistas de esta región. Creo que es fundamental que los museos comencemos a trabajar en conjunto, independientemente de donde estemos ubicados geográficamente. Los museos en sí tienen una función. Somos el medio entre espectador y obra, entre espectador y artista. Debemos cumplir con esa función, debemos generar programas que nos vinculen y que vinculen a la gente, al común de la gente, con la obra de arte. De lo contrario, la obra de arte seguirá perteneciendo a esos pequeños círculos, a esas élites que solo acceden al arte porque pertenecen al medio o por costumbre o por quizás algunas cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento social dentro de una, valga la redundancia, dentro de una sociedad.
El posmodernismo surge como una reacción contra la cultura y el pensamiento de la era moderna, rechazando la idea de verdades fundamentales. Aunque el término se popularizó en la década de 1970, describe un rechazo al modernismo y sus certezas. A partir de los años 70 se usó ampliamente en el arte y en la academia para definir estados que contrastaban con lo moderno, señalando un cambio hacia una nueva época. Este movimiento enfatiza conceptos como la deconstrucción, la duda, la imprevisibilidad, la irreverencia y la subversión. Rechaza la noción de que los avances tecnológicos o la expresión emocional puedan revelar verdades esenciales, negando que tales verdades existan o sean posibles. Derrida desarrolla la deconstrucción como un concepto clave que plantea que las ideas son variables, interdependientes y contradictorias, permitiendo su subversión. En las artes visuales, este enfoque subversivo se refleja en las prácticas como las de Cindy Sherman, quien usó la fotografía para explorar la identidad y los estereotipos. Artistas como Richard Prince y Jerry Levine cuestionan la originalidad, refotografiando obras ya existentes. Los neoexpresionistas, como Julian Schedel y Francesco Clemente, desafiaron el concepto del buen gusto al crear arte deliberadamente malo. David Sale introdujo la yuxtaposición de imágenes e influencias, mientras que Jeff Koons utilizó el kitsch para eliminar las distinciones entre la alta y la baja cultura. En general, este movimiento representa una combinación de estilos y una crítica a las convenciones, reivindicando lo contradictorio y lo complejo. Bueno, primero hay que hablar de que Molina Rosa fue un artista con una enorme producción de obra. Si bien él comenzó a pintar a partir de los 30 años, desarrolló varias etapas. Está la etapa del paisaje o la etapa del llano o la figuración del este, como la llamamos nosotros en nuestro museo. Y luego está la figuración del oeste, que en realidad es cuando se produce un quiebre. Generalmente la obra de los artistas van reflejando de alguna manera lo que el artista está viviendo o dónde está viviendo el artista. Y en el caso de Molina hubo un quiebre muy importante en el 76 cuando deja el campo, es decir, deja Pampayasta y se va a vivir a Córdoba capital. Él no encuentra inspiración ni sentido a su obra o a continuar pintando en ese entorno porque no lo atrae ni el paisaje urbano ni las temáticas urbanas. Paralelamente conoce muy cerca de Capilla del Monte, en Córdoba, los terrones de Ongamira, el Valle de la Luna y Talampaya en La Rioja. Estos tres lugares marcan y definen las siguientes temáticas, que son la figuración del oeste, que es una especie de paisaje también, en donde la piedra como elemento fundamental en la obra sufre una especie de metamorfosis y comienza a cobrar formas de rostros, formas humanas, formas de animales. Comienzan a transformarse en seres que tienen una vida. A partir de ese momento también empieza esa etapa que se llama el americanismo, que es en donde fluye a través de esa etapa de la piedra el espíritu del lugar, el espíritu de esas zonas que tenían su pasado con sus propios seres que los habitaban y que quizás los continúen habitando, ¿no? Esos seres, esos espíritus, esas almas, ese sufrimiento, ese dolor de las civilizaciones precolombinas. Entonces, hay toda una serie de iconografía en esas últimas etapas, quizás que por momentos es hasta desgarrador, sobre todo cuando trabaja la figura humana,
pero lo que está transmitiendo él no es su propio dolor, sino lo que está representando de alguna manera es el dolor de esas civilizaciones al ser de alguna manera sacrificadas o en algún punto al ser atacadas en esos espacios que ellos habitaban. Entonces ahí la historia en sí, la historia del relato de la obra de Molina Rosa cobra otro significado también. Ya no es el paisaje con su poesía y su poética, sino es el paisaje con su espíritu, y un espíritu que es una forma de reconocimiento a esas civilizaciones. No es una pintura de protesta, es una pintura es una temática de reconocimiento a esas civilizaciones. El proyecto Adentro Afuera en realidad es un proyecto que en un inicio está pensado en el recorrido de más de 50 ciudades y comunidades de nuestro país, pero también del exterior, siempre pensando también en esto de que los objetivos del proyecto no se pierdan, sino que continúen vigentes. Esto de visitar las pequeñas comunidades, el de visitar, mantener el diálogo y estos lazos que se van generando con otros museos, con otras instituciones que también difunden arte, pero siempre con la idea muy firme de seguir sembrando esta cuestión de que es necesario la circulación del arte. Camille Claudel fue a estudiar a París en una época en que la Escuela de Bellas Artes estaba abierta solo a hombres. Por eso toma lecciones en estudios de artistas que aceptan mujeres, conoce y se convierte en amante del escultor más famoso del momento, Auguste Rodin. Será una relación apasionada y artística, trabajan juntos, esculpen juntos. Luego, él la abandona, él que vive desde hace años con otra mujer, él, el artista amado y respetado por todos. Ella es denigrada, abandonada y marginada, incluso artísticamente. Vive sola, ya no confía en nadie y sus obras no se venden. A esto le sumamos que su hermano es el célebre poeta, escritor, diplomático y académico Paul Claudel. La familia decide internarla. Esta mujer, demasiado moderna para la época, es la vergüenza de la casa. Existen cartas donde escribe a amigos y familiares pidiendo ayuda. Durante 30 años intentará explicar al personal del hospital la injusticia que está viviendo. Son testimonios desgarradores que revelan la lucidez de la mujer internada. Prácticamente muere de hambre el 19 de octubre de 1943 en un hospital público francés y ningún miembro de su familia asistirá a su funeral. Sus restos serán depositados en una fosa común. Hoy, la figura de Camille Claudel ha sido completamente rehabilitada. Sus obras se exponen junto a las de Rodin y un museo a pocos kilómetros de París está completamente dedicado a ella. Bien, en la línea de buscar figuras de mujeres, en realidad nos guía el pensamiento propio, ¿no? Y como son excepcionales casi las mujeres que se han destacado en este sentido, quería hablar de una mujer que en su época fue muy cuestionada, pero que es de nuestro país, y de hecho fue después muy reconocida como escritora. Tiene un libro que todavía se vende, que se llama Cocina Ecléctica. Todavía se vende, lo he visto en las ferias del libro, sobre todo en Salta, pero en otros lados también. Ya ahora voy a contarles cómo llega a eso. Y hay otro donde ella cuenta su historia. Lamentablemente no lo tengo porque no sé qué pasó, pero sí la conozco a ella. La conozco desde cuando en los años 70
70 más o menos, Marta Mercader escribió el libro Juana Manuela, mucha mujer. Ahí se me hizo conocida y en realidad ella cuenta la historia ficcionalmente, pero hay datos también. Los datos es que reposan sus restos en el Panteón de los Héroes Glorias del Norte, de las Glorias del Norte en Salta, porque ella era salteña. Nace en el año 1818 y ella cuenta que, bueno, su papá era un español, Gorriti, que luchaba por la libertad, era amigo de Güemes y de hecho pareciera que la tuvo en sus brazos Güemes, digamos. También en la historia se cuenta como lo que significó para ellos la matanza cuando lo matan a Güemes y lo que significó ese difícil momento en Salta, donde aparentemente luego por influencia de Facundo ellos se tienen que ir de la ciudad y emigran hacia Bolivia, hacia Tarija. A ella dejan una casa donde ella tenía una esclava, diría yo, aunque se llamaba Gorriti como ella, no sé qué misterio puede haber en eso. Y la acompañó hasta el final de su vida. Esta mujer fue con ella siempre. Ella fue consentida, mimada y educada, ¿no? Educada a su manera, ¿no? Y sobre todo con un estilo propio siempre. Ella tenía 14 años cuando emigran toda la familia para Bolivia por estos motivos políticos. Ahí ya avisora a un joven militar que se llamaba Belzú, boliviano, con el cual después se va a reencontrar, tener una relación medio controvertida porque era muy chica y la familia no veía con buenos ojos que este hombre que era, ¿cómo diría? Que venía de abajo. De todas maneras tenía una personalidad muy fuerte que a ella la conmovió. Se encontraban en las iglesias, se encontraban cuando podían, ¿verdad? Hasta que él le propone matrimonio y bueno, ella lucha por casarse con él. Se quedan a vivir primero en Tarija, llegan a tener 2 hijas. Él viaja mucho y un poco al estilo de boliviano de su época, no podría decir que pase ahora. Él tiene mujeres también, él lucha por el poder. Ella se aburre un poco, da clases, hace salones literarios, en algún momento como se ve complicada por demandas amorosas de personas del ambiente, hasta del propio presidente en su momento, y ella está cada vez, si bien había tenido una relación muy apasionada con su marido, de pronto se va lesionando ese vínculo porque él no estaba cuando estaba por sus amantes y todo eso. De manera que ella en un momento dado decide irse, escapa. Primero va a Salta a recorrer un poco en una separación, vuelve a Salta, ahí escribe ese libro de memorias de que les mencionaba antes, y luego, bueno, se reencuentran, intentan seguir, no. Finalmente ella se va con una relación que tenía, que se llama Dudley, que era un señor inglés, y se va a Perú, porque se da cuenta que con su marido no podía, además era un personaje muy importante de la política que creo que llegó a ser presidente, Belzú, y terminó muerto. De hecho ella habla, o sea que vuelve para hablar y acompañar a sus hijas en su sepelio, digamos, o sea que era una mujer de estatura importante. Belzú no le permitió tener a sus hijas con ella, se las saca y ella tiene que ceder a eso, las educa en Bolivia y las hijas también tuvieron, bueno, matrimonios con personajes importantes. Ella tiene una hija en Perú con esta nueva pareja que muere, esta joven, esta niña, no sé. Y después tiene otro hijo con otra pareja. Pero ¿cómo sobrevive allí? Escribiendo, se convierte como en una figura literaria prestigiosa y cocinando, porque, bueno, había que vivir.
De todas maneras, entonces en Perú es muy conocida, muy prestigiosa, finalmente vuelve y termina su vida en Buenos Aires en la casa de sus sobrinos, hermanos, porque ellos tenían vínculos importantes y un buen nivel económico, y finalmente es reconocida como escritora también en el país. Una vida interesante, bueno, y muy destacada para su época, con un nivel de transgresión bien excéntrica, usando la palabra de Virginia Woolf, salida de centro para su época, y sin embargo, bueno, nos deja su modelo de vida. Nada más.